Los acontecimientos ocurridos en Bioshock tienen como escenario Rapture, una ciudad distópica construida en el fondo del océano Atlántico por Andrew Ryan. Esta se constituye como un sistema aislado del resto del mundo, una construcción secreta con el fin de erigir una sociedad formada por mentes privilegiadas, creativas e independientes de todo el mundo. Una utopía ambientada en la posguerra donde los individuos no se ven limitados por el Estado, la religión, la ética y la moral. Algo que Rapture pone de manifiesto a la perfección con uno de los muchos eslogans que nos encontraremos durante todo su recorrido, comenzando fuerte desde la bienvenida como por ejemplo ni dioses ni reyes, solo el hombre. Bioshock es un videojuego en el cual jugamos en su totalidad por su componente narrativo. La historia y los personajes que lo conforman son su principal atractivo y piezas fundamentales de la experiencia. Trata temas que pocas veces hemos visto profundizarse en los videojuegos, como la política, la ideología, las religiones, la ética, la moral y por supuesto la sociedad. Además, vemos personajes los cuales tienen una profundidad que ya quisieran muchos personajes de otros títulos tener. Como por ejemplo tenemos a la doctora Tanner Brown, en la que vemos reacciones, opiniones, forma de actuar, pensamientos que le hacen diferente, muy alejada de los arquetipos de personaje en este tipo de historias. Pero que lastimosamente Bioshock no termina de profundizar y aprovechar este tipo de narración del todo. Gran parte del disfrute del mismo estará relacionado a la exploración, el cual suele ser habitual en el género y nos permite recorrer los niveles a nuestro antojo en búsqueda de nuevas armas, terminales de mejora de armamento, tónicos, plásmidos, poderes que nos plantean dicho universo, así como otros objetos más importantes a nivel argumental como las cintas de audio. Gran parte de la profundidad del título lo descubriremos mediante de cintas de audio, las cuales se reparten a lo largo del mapa. Algunas a plena vista y otras escondidas. Estas nos servirán para desvelar el pasado de la ciudad y de los principales protagonistas de la aventura. En esta grabación escucharemos a Tanner Brown, Atlas, Fontaine y a Ryan, personajes importantes en el desarrollo de la historia donde podremos notar tanto sus virtudes y defectos. Cada uno de ellos nos plantea una serie de decisiones morales y éticas, el sobre cómo actuar ante tal situación, de quienes nos podemos fiar y de quienes no. Existe una técnica muy usada en el medio del entretenimiento y en un gran número de historias que consiste en que toda la narrativa o el argumento giran en torno a un ser o a un personaje. Muchas personas hablan de él, de sus hazañas, de sus actos o incluso a veces ese mismo personaje es el que nos habla. Juegos como Final Fantasy VII como Sephiroth o en Dark Souls con Artorias aplican esta técnica para engrandecer las expectativas del jugador en torno al personaje en cuestión. Hace que se le imagine en base a sus actos, para luego sorprendernos con su aparición. Cuando se utiliza de manera correcta es una excelente técnica para enganchar al jugador o espectador. Pero cuando lo haces con absolutamente la mayoría de los personajes, desarrollándolos solo con audios repartidos de manera arbitraria, genera una cierta desconexión con la historia e incluso en muchos casos desinterés por la misma. Esto me pasó al jugar. En lo que respecta a Andrew Ryan, conductor de la historia, el uso de este tipo de desarrollo le va como anillo al dedo, sobre todo teniendo en cuenta que lo más destacable de él son sus ideas, su ideología, su visión del mundo y su increíble carisma. Una de las razones por la que se hizo de esta manera fue para explorar todos los rincones posibles de la ciudad, fomentar que visitemos cada rincón de los lugares. Si nos vamos al apartado jugable, pese a la crueldad que el juego nos quiere presentar con su ambientación o sus enemigos, es bastante condescendiente con el jugador. Detalles que no se notan en los primeros minutos del juego, pero que ahí están, como que los primeros enemigos fallan sus disparos a propósito para ayudarte a que te acostumbres a su jugabilidad, o que los Big Daddies corren más lento cuando no los miras, sumado al peso prácticamente nulo de la muerte, ya que reapareces en una cámara cercana con exactamente los mismos recursos que tenías al morir, y sin que reaparezcan enemigos que ya has matado. Hacen que resulte bastante fácil completarlo sin mayor complicación.
Lo único con lo que puedes llegar a sufrir en algún momento es la falta de munición o de botiquines en situaciones muy puntuales, pero que muchas veces se pueden suplir con el uso de los plásmidos, los poderes como dije. Además, este sistema de muerte es parte vital del videojuego como un elemento narrativo más. En lo que se refiere a su banda sonora, tal como explicó Emily Ridgway, la desarrolladora se centró en crear una peculiar atmósfera a través de sonidos reales como el constante zumbido del viento y el sonar de máquinas antiguas y averiadas. BioShock genera una serie de sonidos ambiente que busca siempre un punto oscuro y tenebroso, con efectos que concuerdan con ese mundo degradado por el que viajamos y que desecha el sonido más limpio como en otros títulos. En general, la musicalización está muy bien hecha, adecuándose a los momentos, generando tensión, ansiedad y en algunos casos, incomodidad que desean que sientas mediante el contraste de música alegre y escenas crudas. Por lo que pese a no ser ni la más original, o la más memorable, encaja perfectamente con la ambientación durante nuestro recorrido por la ciudad distópica de Rapture. Hay un aspecto de BioShock que durante la mayor parte de la aventura hizo que me decepcionara progresivamente mientras lo jugaba. Hemos hablado resumidamente sobre los personajes, la narrativa, historia, aspectos jugables y su ambientación, pero no hemos hablado sobre nuestro personaje principal. Nuestro puente en el mundo planteado en BioShock, nuestro amigo Jack. Lo manejamos en primera persona y nunca vemos más de él que sus propias manos. Durante el desarrollo se evitan intencionalmente aquellos elementos de lo que pudiésemos verlo reflejado. Todos estos objetos los encontraremos siempre rotos para mantener la incógnita sobre el rostro, pero al mismo tiempo para preguntarnos hasta qué punto ha llegado la destrucción personal de Jack y cuánto le queda de humanidad. En el transcurso de nuestra aventura habrá personajes que nos darán órdenes que, para bien para mal, son necesarias para avanzar. Se repetirá muchas veces a lo largo en todo el juego, que la verdad me hacían dudar que si de verdad tenía sentido continuar o cuál iba a ser el clímax de todas las acciones en conjunto. Pero algo que nunca pensé en su momento fue que el juego, es decir BioShock, tenía todo en cuenta. Durante toda la aventura, como ya he dicho reiteradamente, haz esto, ¿quieres? Estas son las palabras claves la cual era usada para controlar nuestra mente y que hiciéramos todo sin cuestionarnos nada. Es decir, todos esos sentimientos, todas esas preguntas que nos pudieron haber surgido durante todo el juego, como por ejemplo, ¿por qué estoy haciendo esto? Que en muchos juegos tenemos. Aquí BioShock la estaba teniendo en cuenta, siendo la propia obra la que jugaba con nosotros durante la mayor parte del tiempo. BioShock en sí critica a todos esos videojuegos en los cuales simplemente se nos asignan tareas que cumplimos sin ninguna oposición, cuestionamiento o simplemente negarnos a realizarlas. Todas nuestras acciones durante toda la aventura solamente las cumplimos porque un personaje nos las ordena. Ahí aparece el gran Andrew Ryan. Enviaron a un hombre a matar o a un esclavo. El hombre elige, el esclavo obedece. Con esta frase se nos deja claro lo que hemos sido durante todo el juego. Y probablemente lo que muchas veces hemos sido también en gran parte de los videojuegos que hemos jugado durante toda nuestra vida. Se nos invita a dudar, a reflexionar sobre nuestras acciones, sobre si son fruto del libre albedrío. No somos más que una simple máquina que cumple con todas las tareas que se le asignan, sean correctas o no. En definitiva, BioShock para nada es un videojuego perfecto. A pesar de sus aciertos y errores, es un juego que logra conseguir narrar cientos de historias que se entrelazan entre sí conformando su ecosistema, narrativa y su profundidad, logrando una inversión increíble que para aquellas fechas era algo digno de reconocer. Logrando también que sean reflejados pensamientos, reflexiones, experiencias y sentimientos que hemos obtenido durante nuestra vida, y que todos estos sean aprovechados e integrados como parte fundamental de la trama,
que hasta el jugador más superficial o despistado perciba no solo la atmósfera profunda de Rapture, sino también algún que otro mensaje que quiere transmitir la obra, y que ese simple hecho de no solo este título, sino toda su saga en mayor o menor medida, consiga hacer eso y más de manera tan brillante, lo convierte sin lugar a dudas en una saga imperdible. Todo aquel que desee jugar un juego que rompa sus expectativas, cualquiera que desee conocer un mundo donde no haya un sistema de leyes y o restricciones ni morales ni éticas, y por supuesto conocer de primera mano se desarrollaría un mundo con tales condiciones, entonces, amigo mío, BioShock podría ser para ti.